Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro curso de ortografía y redacción para profesionistas. Espero que no tengan dudas. Si alguna duda les queda, por favor, háganmela saber para poder aclarar todas las dudas si es que llegan a haber. Vamos a iniciar con la parte de lectura. ¿Por qué es importante la lectura? Cuando nosotros leemos, nos podemos dar cuenta muchas veces de la ortografía, de las palabras, de la puntuación, de los párrafos, cuándo se corta un párrafo, cuándo no, etcétera, etcétera. Entonces, la lectura es básica y muy importante para todos nosotros para poder seguir avanzando en este ámbito. Además de que en las licenciaturas que ustedes han elegido, pues la lectura nos va a permitir o vamos a necesitar leer muchísimo para poder tener claro de lo que nuestros docentes nos están hablando. Voy a leerles un poema de Miguel Hernández para que escuchen cómo son las pausas que tenemos que hacer cuando leemos. El poema se titula El niño yuntero y dice así: carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido, por el yugo para el cuello. Nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta y un satisfecho arado. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos una coma, nuestra pausa es más corta que cuando tenemos un punto. ¿Qué quiero decir con esto? Generalmente, cuando leemos, yo siempre sugiero que si tengo una coma, cuente 1, 2. Por ejemplo, más humillado que bello, 1, 2, con el cuello perseguido, 1, 2, por el yugo para el cuello. Y aquí en el punto vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Nace como la herramienta, 1, 2, a los golpes destinados, 1, 2, de una tierra descontenta y un satisfecho arado. 1, 2, 3, 4, 5. Y así es como nosotros podemos ir pausando cuando estamos leyendo. ¿Por qué en la coma hago 2 y por qué en el punto hago 5? En el punto y aparte, ojo, porque para un punto y coma mi pausa va a ser un poco más larga. Voy a contar 1, 2, 3. Y para un punto y seguido voy a contar 4. 1, 2, 3, 4 y lo que sigue. Entonces, es así más o menos como podemos ir nosotros practicando la lectura cuando tenemos puntos, comas, puntos y comas, puntos y seguido, punto y aparte, etcétera. Aquí tenemos una lectura científica. Y entonces, vamos de acuerdo a lo que ya vimos de la puntuación, vamos a ver si es cierto lo que nos dice lo que habíamos visto de puntuación en esta lectura. Dice, el corazón es el órgano principal del sistema circulatorio. 1, 2, 3. Su función es propulsar la sangre a todo el cuerpo. 1, 2, 3. Situando en el mediastino, está constituido por 4 cavidades. 1, 2. 2 aurículas en la región superior y 2 ventrículos en la inferior. 1, 2, 3. Las arterias aorta y pulmonar. 1, 2. Las venas cavas inferior y superior. 1, 2. Las válvulas bicúspide, 1, 2, tricúspide, 1, 2, aórtica y pulmonar. Y 3 capas protectoras, 1, 2, 3, pericardio, 1, 2, el miocardio y el endocardio. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya hicimos la pausa en las comas, en los puntos y seguido, en los puntos y aparte, en el punto y coma. Aquí es importante darnos cuenta, como les decía en un principio, tengo, el corazón es el órgano principal del sistema circulatorio, punto y seguido, su función es propulsar la sangre a todo el cuerpo. Estamos hablando del corazón y utilizamos punto y seguido, ¿por qué? Porque seguimos hablando de él. Situado en el mediastino,
mediastino, perdón, está constituido por 4 cavidades. Aquí seguimos hablando del corazón y entonces, por eso, seguimos con un punto y seguido situado en el mediastino, etcétera. Mediastino, perdón. Ok, luego dice, constituido por 4 cavidades, 2 aurículas en la región superior y 2 ventrículos en la inferior. ¿Por qué tenemos aquí coma? Porque vamos a mencionar de qué está constituido. Ahora, vamos a seguir hablando de lo que está constituido, pero en este momento vamos a poner un punto y coma. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de otras partes del órgano, ¿no? Dice, las arterias aorta y pulmonar, las venas cavas inferior y superior, las válvulas bicúspide, tricúspide, aórtica y pulmonar, y 3 capas protectoras, 2 puntos. ¿Por qué? Porque vamos a mencionar cuáles son las 3 capas protectoras: pericardio, miocardio y el endocardio. Entonces, si se dan cuenta, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, aquí nos podemos dar perfectamente bien cuenta de cuándo es cuando utilizamos el punto y seguido y el punto y aparte. Generalmente el punto y aparte es, voy a cambiar de tema, ¿no? Por ejemplo, aquí en la primera parte estamos hablando del corazón y a lo mejor después del punto y aparte voy a hablar ahora los pulmones. Los pulmones son los órganos que llevan la respiración, etcétera, 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 ¿no? Que se encargan de la respiración, etcétera. Entonces, aquí sí ya va punto y aparte, porque ya voy a cambiar de tema. Ya no voy a hablar del corazón, ya voy a hablar de algún otro órgano del cuerpo. Entonces, así es como podemos irnos dando cuenta de cómo se va trabajando esta parte. A continuación, les voy a presentar este ejercicio de signos de puntuación. Si se dan cuenta, aquí tengo el texto: Raúl Jiménez Delgado, en mi carácter de apoderado legal de la Escuela Instituto de Educación Continua SDRL con RFC IS 930801, personalidad que tengo debidamente acreditada bajo el número notarial 75718 de fecha 1 de agosto de 1993, pasado ante la fe pública del licenciado Gabriel Estrada, notario adscrito a la Notaría Pública número 15 del Estado de México, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado es Fray Juan de Zumárraga, número 27, Colonia Los Portales, Toluca, Estado de México. Por medio del presente comparezco a usted a solicitar lo siguiente. Y me cansé y nunca hice una pausa, nunca le di énfasis a algo que a lo mejor debiera darlo, ¿no? Por eso son importantes los signos de puntuación, para que podamos hacer pausas, para que podamos respirar, para que le podamos dar énfasis a lo que queremos darle énfasis. Y aquí vamos a verlo, cómo nos quedaría el texto. Raúl Jiménez Delgado, coma, en mi carácter de apoderado legal de la Escuela Instituto Universitario del Estado de México, S.DRL. Y luego coma. Las siglas siempre las vamos a poner con punto. Ajá. Con un RFC, fulano de tal, coma, personalidad que tengo debidamente acreditada bajo el número notarial, número 75.718, coma, de fecha 1 de agosto de 1993, coma, pasado ante la fe pública del licenciado, también con punto, Gabriel Ramírez Estrada, coma, notario adscrito a la Notaría Pública número 15 del Estado de México, y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en Fray Juan de Zumárraga, número 27, Colonia Los Portales, Toluca, Estado de México. Por medio del presente, aquí va punto y coma. ¿Por qué? Porque ya vamos a lo que sigue. Ya hablé que de quién soy. Comparen ante usted para solicitarle lo siguiente: 2 puntos, y empiezo a enumerar qué es lo que le voy a solicitar. ¿Se dan cuenta la importancia de la puntuación? Ya no fue léetelo de corrido, no hagas pausas, no hagas comas, no hagas nada, y además puedes entender una cosa por otra. Entonces, por eso es importante los signos de puntuación. Ok. Vamos ahora a trabajar un poquito con la acentuación. Yo les sugiero que hagan este tipo de ejercicios, busquen en internet ejercicios de este tipo y vayan poniendo puntos y comas donde se requieran.
Vámonos con la acentuación, que cómo nos cuestan trabajo. Y si bien los acentos los pone muchas veces la computadora, nosotros cuando hacemos algún tipo de acentuación, como por ejemplo el qué y el qué, cómo, cuándo, dónde, todos esos los podemos encontrar con acento y sin acento. La computadora no nos va a saber reconocer si lleva acento o no lleva acento. ¿Cuándo llevan acento en las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde? Cuando justamente hacemos una pregunta. ¿Qué estás haciendo hoy en tu casa? Tiene acento. Estoy haciendo la tarea que me solicitó la docente. Este que no lleva acento. ¿Por qué? Porque no está como pregunta, no está actuando como pregunta. Entonces, esa sería la diferencia y por eso es importante que nosotros sepamos de acentuación. La acentuación de las palabras en español va a permitir determinar el énfasis fonético sobre una sílaba al pronunciar una palabra. Ortográficamente se representa mediante una tilde, que nosotros conocemos también como acento, y puede colocarse sobre las 5 vocales, A, E, I, O, U, y cada palabra puede llevar una sola tilde. En español, las palabras solamente llevan una sola tilde. No podemos tener más tildes en una palabra. Pasos para una correcta acentuación. Separar las palabras en sílabas. ¿Se acuerdan cuando estaban en la primaria que nos ponían a separar las sílabas de las palabras? Casa, venado. Eso es lo que nosotros aprendimos. ¿Para qué aprendimos? ¿Qué creen? Nos los enseñaron precisamente para saber acentuar las palabras. Después dice identificar la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? La que suena más fuerte. Ajá. Venado. La sílaba tónica va a ser na. Ajá. Venado. Luego tenemos que las palabras se van a dividir en agudas, llanas y esdrújulas. También son agudas, graves y esdrújulas. Llanas o graves. Agudas, graves o llanas y esdrújulas. Y después tenemos las reglas de acentuación. Cuándo se acentúa cada palabra, por qué se acentúa, etcétera, etcétera. Y vamos a descubrir cómo se acentúan y cuándo se acentúan las palabras. El acento prosódico se refiere a la fuerza de la voz que se aplica a la sílaba tónica dentro de una palabra, lo que la convierte en la sílaba con mayor relevancia a nivel de sonido. Este tipo de acento va a tener lugar cuando pronunciamos una palabra y destinamos a una de sus sílabas la mayor fuerza de nuestra voz. Por consiguiente, podemos establecer que este primer acento se encuentra dentro del nivel sonoro o fonético de la lengua. Es importante que no olvidemos lo último. El acento prosódico se limita única y exclusivamente al plano sonoro. No tiene cabida en el aparato gráfico ni se indica mediante ningún signo, al menos no en la escritura tradicional y regular, que es la que nosotros usamos. Hay palabras que no tienen acento, pero que sí se acentúan, sí tienen una sílaba tónica. De hecho, todas las palabras tienen una sílaba tónica. Y a esta sílaba tónica, cuando no se acentúa, le vamos a llamar acento prosódico. Tenemos el acento escrito y el acento prosódico. Entonces, aquellas palabras, por ejemplo, aquí vamos a buscar una, mediante. Mediante no tiene acento, no lleva acento, está en el penúltimo renglón. Pero si yo la separo por sílabas, voy a decir mediante. ¿Sí se dan cuenta? Estoy encontrando la sílaba tónica, pero la palabra, por regla ortográfica, no tiene que llevar acento. Entonces, esto es un acento prosódico. Por eso aquí nos dice en el texto que se encuentra dentro del nivel sonoro o fonético de la lengua, pero no escrito, ¿de acuerdo? Únicamente en el plano en el que suena, mediante. Ajá. Ok, vamos a seguir con otro acento.
El acento prosódico, aquí hay ejemplos: calma, salir, ritual. Traten de encontrarle cuál es la sílaba tónica y se van a dar cuenta que sí existe, aunque no tenemos el acento escrito. Regresar, fascista, pañuelo, padre, zorrino, motor, hueso, negro, blanco, etcétera, 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 ¿no? Entonces, dense cuenta, son palabras que no tienen acento escrito, pero que sí tienen una sílaba tónica. El acento ortográfico, desde el que hablamos justamente. Tenemos diferentes tipos de palabras. Tenemos las agudas, las graves o llanas, o las esdrújulas, que era de lo que ya hablamos. Ok, aquí en este cuadro vemos la sílaba tónica. Para las palabras agudas se van a acentuar en la última sílaba. Para las graves o llanas en la penúltima. Para las esdrújulas, en la antepenúltima. Y también existen las sobreesdrújulas, que también se van a acentuar. Aquí todas se van a acentuar. Las esdrújulas y las sobreesdrújulas se acentúan todas. ¿Cuándo se acentúan? Vámonos. Agudas. Sílaba tónica en la última sílaba. Cuando terminan, ojo, en NS o vocal. Por ejemplo, café, camión, sanción, bebé, después. En la sílaba que tienen que terminar en N, en S o en vocal. Nada más. Cuando terminan, no se acentúan cuando terminan en otra consonante que no sea ni N ni S. Excepto cuando se introduce un hiato, lo que nosotros lo conocemos como un... se me fue ahorita la palabra, ahorita les digo cómo se llama. Cuando nosotros tenemos un rompimiento, cuando tenemos dos vocales que son fuertes, vocales fuertes son A y U, cuando están juntas la A y la I, que es lo más común, ahí sí podemos poner el acento. ¿Para qué? Para romper, se llama diptongo, para romper el diptongo. Por ejemplo, tenemos aquí maíz, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La palabra termina en Z, pero tenemos juntas la A y la I. Entonces, maíz. Para yo poder separar la palabra, o sea, la palabra maíz se tiene que maíz. Entonces, utilizo el acento ¿para qué? Para poder hacer este rompimiento de la palabra. Raúl. No digo Raúl. Baúl. ¿Se dan cuenta? Ahí están los diptongos o hiatos que les llaman, y entonces ahí es cuando nosotros sí podemos acentuar, aunque las palabras terminen en cualquier consonante que no sea ni N ni S. Ojo, únicamente con las vocales fuertes A, I y U, y si estas se juntan en la última sílaba. Vámonos con las graves o llanas. Las graves o llanas son en la penúltima sílaba cuando finalizan en consonante que no sea ni N ni S o vocal. Por ejemplo, árbol, cárcel, ángel, difícil, túnel, azúcar, etc. Excepto cuando acaban en un grupo de dos o más consonantes. Referéndums, bíceps, ahí sí. Récords, por ejemplo. Ahí sí, por ejemplo, si se dan cuenta, está la P y la S al final, la M y la S al final, la D y la S al final. Entonces, terminan en dos o más consonantes, quiere decir que sí puedo acentuar. ¿Cuándo no se acentúan? Cuando terminan en S o vocal, a excepción de los ejemplos que les acabo de dar. Magia, zapatos, problema, pesca, son ejemplos de ello, ¿no? Excepto cuando se produce un hiato y acaban en vocal, volvemos a lo mismo. Cuando hay que romper un diptongo, biología, sandía, ahí ya tenemos un diptongo y A, y entonces para poder separar la palabra tenemos que romper el diptongo, y entonces sí, las palabras terminan en vocal, pero antes terminan en la A, por ejemplo, como vocal,
Antes de la A tenemos una I, que dijimos que era una vocal fuerte, y entonces ahí sí vamos a acentuar. Y finalmente las esdrújulas, que son las más fáciles de todas, se van a acentuar todas. Número, técnica, bárbaro, todas se acentúan. ¿Y cuáles no se acentúan? Todas se acentúan. Ok. Aquí hay un ejercicio de acentos. Dice, identifica la clase de palabra que es de acuerdo a la posición de la sílaba tónica. Aguda, grave, esdrújula o sobreesdrújula. Coloquen acento ortográfico en la palabra que le corresponda. Ajá. Yo les pongo aquí un ejemplo. Examen, grave. Examen es grave. Razón es aguda. ¿Ah? ¿Cómo voy a separar? Examen. Ajá. O razón. Entonces aquí vamos a ir haciendo este ejercicio. Si ustedes quieren hacerlo en su casa para que se prueben a ustedes mismos si entendieron o no entendieron lo que les acabo de explicar, está perfecto. Aquí está la respuesta. Y aquí tenemos el tipo de palabra y donde lleve el acento. Se los voy a pasar rápido para que lo puedan checar ustedes solos y ya después verifiquen si estuvieron bien o estuvieron mal. Vámonos ahora a la parte de la redacción. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros escribimos una cosa por otra o se nos viene lo que queremos decir a la cabeza y a la hora que lo escribimos nos salen unas cosas que ni nosotros mismos entendimos que quisimos decir. Entonces, la redacción es muy, muy importante para cuando ustedes escriben los textos que los docentes, en este caso, entrando a la escuela, les van a requerir. Entonces, para nosotros trabajar la redacción, vamos a ver primero qué es. Y va a ser el arte de expresar las ideas mediante un documento escrito de una forma clara y estructurada. La redacción le va a dar claridad y va a estructurar nuestro documento. Pasos para una buena redacción. ¿Qué tenemos que hacer primero? Tenemos que planificar qué es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es la tarea de investigación que me dejó el docente para que yo pueda empezar? Entonces, aquí vamos a señalar cuál es el objetivo del texto. ¿Cuál es mi objetivo? Informar a los demás. Mi objetivo es hacer únicamente un ensayo. Mi objetivo es a lo mejor escribir una carta. O sea, hay 1000 cosas que tenemos que detallar, ¿no? Y ya que se delimitó el tema y el objetivo, se va a proceder a realizar una lluvia de ideas, que no es otra cosa que aquellos conceptos o palabras que llegan a la mente en el momento en el que queremos realizar un escrito. Por ejemplo, si mi tarea, por ejemplo, es acerca de cuáles son los estilos arquitectónicos que existen, entonces voy a empezar a escribir, ¿no? Mi lluvia de ideas va a decir, ok, el maestro me dejó estilos arquitectónicos. Y entonces voy a poner churrigueresco, medieval, modernista, no sé, limpio, sucio, cualquier cantidad de estilos que podamos encontrar. Todos los que nos acordemos en ese momento los vamos a escribir y es mi lluvia de ideas. Ajá. Y después, ¿qué voy a hacer? Aquí tenemos en el cuadrito, en el recuadro, dice, a ver, fase 1, planificación, análisis de la situación del escrito. ¿Para qué lo voy a escribir? ¿Cuál es la finalidad? Situación, ¿por qué lo escribo? ¿Cuál es la situación que me está llevando a escribirlo? Pues hacer un resumen de los estilos arquitectónicos que existen. Propósito, ¿qué deseo lograr? Ok, explicarle al maestro, explicarle a mis compañeros, entender yo cuáles son y cómo se diferencian los estilos arquitectónicos que existen. La definición de objetivos y su justificación, los objetivos de por qué estoy escribiendo y la justificación
de para qué lo estoy escribiendo. Y el asunto, ¿cuál es el mensaje que deseo transmitir? Estas son las fases que nosotros vamos a utilizar durante la planificación. Primero vamos a planear qué voy a escribir, cómo lo voy a escribir, en qué momento lo voy a escribir, para qué lo voy a escribir. Después tenemos la organización. En este paso se van a tomar en cuenta los datos o palabras claves obtenidos después de la lluvia de ideas. Esta organización va a servir para esbozar el trabajo final. Es el borrador del texto. ¿Qué es lo que voy a organizar? Pues voy a organizar que mi texto primero debe llevar una introducción, después tiene que llevar el desarrollo, que es de lo que voy a hablar, y después mi conclusión. ¿A qué llego después de haber escrito todo lo del desarrollo? Aquí me dice que son razonamientos o argumentos, el desarrollo, que debe ser, cómo lo debemos hacer, y debe ser en un lenguaje preciso. Que lo entienda, yo siempre les digo que lo entienda hasta mi abuelita. Ok, vamos a ver qué es la introducción. La introducción es una de las secciones principales de un escrito. En esta sección, como lector, el que va a leer tu artículo o el que va a leer tu texto va a poder averiguar de qué se trata tu documento, qué te motivó para llevarlo a cabo y por qué el tema es importante. También vas a proporcionar información básica relevante y que propone el documento en contexto y guías al lector a través del resto del manuscrito, ayudando a los autores a describir la profundidad y sus desafíos. Aquí es muy importante la introducción, ¿por qué? Porque en la introducción es donde tú vas a atrapar a tu lector. Si tú escribes una introducción interesante, vas a atrapar a tu lector y entonces vas a saber, él va a saber qué es lo que le quieres decir desde un principio. Dice, pero me va a hablar de los principales estilos arquitectónicos que existen, pero además me va a decir cómo los puedo identificar y en dónde puedo encontrar estilos arquitectónicos de ese tipo, y entonces vas llevando a tu lector a que le resulte interesante seguir leyendo lo que tú estás escribiendo. Escribir una buena introducción puede ser una tarea difícil. Generalmente los autores escriben esta parte al final. Yo también sugiero que la introducción se escriba al final. ¿Por qué al final? Dice, bueno, pues si va al principio, ¿por qué le escribes al final? Ok, porque la introducción me va a hablar de qué es lo que voy a estar mencionando durante el cuerpo de mi trabajo. Si yo tengo el cuerpo de mi trabajo terminado, va a ser para mí más fácil. En el capítulo 1 vamos a poder ver el estilo churrigueresco, el cual se encuentra catalogado como uno de los más hermosos por las múltiples tocados y ornamentos que tiene, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 2 vamos, y entonces tú ya terminaste, ya sabes claramente qué es lo que contiene. Y entonces, ¿cómo vas a hacer interesante tu introducción? Por eso se sugiere que la introducción se escriba al final, incluso después de la conclusión. ¿Por qué? Porque también vas a mencionar muchas veces a qué conclusión llegaste. Aquí hay 3 consejos que nos van a poder ayudar a escribir una fuerte introducción. Vas a establecer el contexto y explicar por qué la necesidad de tu trabajo. En qué contexto lo estás escribiendo y por qué es necesario. Vas a usar el tiempo y el tono correcto. ¿Qué quiere decir el tiempo y el tono correcto? Vas a utilizar un tono formal e impersonal. Nunca, jamás vas a decir yo, mi, me, no. Se ha realizado, se han investigado, se ha concluido. Nunca vas a hablar en primera persona. Tiene que ser una situación temporal. Ajá.
o puede ser atemporal dependiendo lo que tú quieras describir o de lo que tú quieras hablar. Esta es la parte de usar el tiempo y el tono correcto. Y luego tenemos organizar. En general, de 1 o 4 párrafos podría ser suficiente para la introducción, pero para explicar conceptos o desarrollos recientes con más detalles, podría ser una buena idea agregar una sección adicional que se le llama estado del arte o información de fondo. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a utilizar a lo mejor ya algunos libros o alguna información más reciente que la que estamos hablando anteriormente. Dice, un buen texto debe estar dispuesto lógicamente, por lo tanto, las referencias incluidas en la introducción deben presentarse de manera que el lector entienda por qué el autor estaba interesado en el objeto de estudio, y esto se puede lograr discutiendo cronológicamente los estudios. Esto es, si es necesario, cuando hablamos, por ejemplo, del mismo ejemplo que estamos manejando, que son los estilos arquitectónicos, pues sí podemos tener una línea del tiempo y poder describir cuándo fue que cada uno de estos sucesos se llevaron a cabo. En el cuadro viene los tips para una introducción perfecta, los pueden leer con más calma para que tengan una idea más clara. Después tenemos el desarrollo. Dice, este paso se debe tomar en cuenta que el texto que se obtendrá en esta etapa no es un texto terminado, ojo. Además de esto, se recomienda tomar en cuenta los siguientes aspectos. El objetivo del texto a redactar, seguimos con el objetivo. La audiencia para quien está escrito el texto, ¿a quién se lo voy a escribir? A mis compañeros, a mi maestro, a mis hijos, a mis padres, a mi jefe. Tenemos que tener bien claro quién lo va a leer principalmente, porque puede ser un texto que voy a presentar como tarea al profesor, pero que también puedo decir, oye, pero también le puede servir como información a mi jefe en la oficina, ¿no? Por ejemplo. La inclusión de ideas planteadas en un principio y las que vayan surgiendo durante la redacción del texto. En tu lluvia de ideas, tú ya planteaste algunas ideas, valga la redundancia, pero conforme tú vas haciendo tu escrito, también debería escribir esto, ¿y por qué no le incluyo esto otro? Y entonces vamos a ir desarrollando. Las reglas gramaticales y ortográficas, que fue con lo que empezamos este curso. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún problema a la hora de presentarlo. Aquí me dice que es la parte más importante del texto y se va a ubicar, el desarrollo se va a ubicar entre la introducción y la conclusión. Sus características, cada aspecto se debe desarrollar en un párrafo diferente. Los puntos y aparte de los que estábamos hablando. Si voy a cambiar de tema o voy a cambiar de idea, voy a poner un punto de aparte. Debe ordenarse de forma adecuada para que se logre la coherencia esperada. Vamos a ir ordenando. Para que nosotros tengamos coherencia en una oración, lo vimos en un principio, necesitamos un sujeto, un verbo y un complemento. Siempre. ¿Quién es mi sujeto? ¿Quién es mi predicado? ¿Quién es mi sujeto? ¿Quién es mi verbo? ¿Y quién es mi complemento? Para que podamos ir estructurando bien nuestras oraciones. Es importante también el uso de referencias directas y conectores lógicos entre los párrafos. El uso de referencias es básico. Tú no puedes llegar y decir que escribiste algo que copiaste y pegaste de algún autor que te encontraste en internet. Puedes parafrasear, es decir con otras palabras lo que el autor dijo. Pero nunca jamás pongas un texto íntegro de un autor sin dar la referencia de quién lo escribió. El respeto al derecho ajeno es la paz, entre paréntesis, Benito Juárez García, cierro paréntesis. No te adjudiques tú que el respeto al derecho ajeno es la paz porque se van a reír de ti. Así como hay muchas personas que conocen de los textos de los autores, sobre todo sus maestros, y entonces, ¿qué va a pasar?
te van a acusar de plagio. Te van a decir, esto está plagiado, esto no lo puedo recibir y pues tu nota no va a ser tan buena. Entonces hay que acostumbrarnos, hay que irnos acostumbrando, siempre citar quién es la persona que lo dijo, o si nosotros queremos tomar la idea, pero además ponerle de nuestra cosecha, parafraseamos lo que dijo algún autor. Y bueno, obviamente hay que ir conectando lógicamente los párrafos. No voy a hablar, por ejemplo, del corazón y voy a explicarte todo lo que integra el corazón y después te voy a decir, y el zapatero hace los zapatos con cuero y y les pone charol y les pone las tapas, etcétera, etcétera. O sea, hablando de una cosa y sales con otra, ¿no? Entonces tienes que ser coherente. Tienes que llevar una coherencia en la escritura de cada uno de tus párrafos. La conclusión es la etapa final del texto en la que vas a presentar la información más importante o aquello que se propone como nuevo dentro de tu texto, después de considerar una serie de datos, la serie de datos que tú fuiste integrando al texto. En el paso de conclusión, propiamente tal, se presenta lo novedoso de tu trabajo. ¿Qué fue nuevo? ¿Qué estás proponiendo con tu trabajo? Concebido como una deducción lógica de lo desarrollado en el cuerpo del texto. Tú puedes empezar a escribir cuáles son los diferentes estilos arquitectónicos y puedes concluir diciendo que para ti el estilo arquitectónico más interesante es el gótico, porque pues eres fan de Batman y entonces él vivía en Ciudad Gótica y entonces pues se te hace padre las estructuras que tienen las iglesias o las casas, los remates que tienen, etcétera, etcétera. Y entonces ahí tú ya vas dando tu conclusión, ¿no? Después de haber desarrollado todo. Así en esta etapa debes evaluar el cumplimiento o no de lo que propusiste en tu introducción. Si tú propusiste algo en tu introducción, tú puedes decir si se cumple o no se cumple. Puede ser una tesis, pueden ser los objetivos, pueden ser las preguntas de investigación, puede ser tu hipótesis, etcétera, etcétera. En casos de que no se logren los resultados que tú esperabas, vas a poner una posible respuesta que explique por qué no sucedió esto, o cómo es que lo podrías tú modificar. Por lo tanto, al momento de construir una conclusión, es recomendable que consideres estos aspectos. Dice, vuelve a leer la introducción a modo de asegurarte que lo que escribas corresponde a lo que este primer apartado anunciaba, es decir, la introducción. Segundo punto, es el momento para destacar la información nueva que propone el texto, lo que no equivale a decir que el lector debería sorprenderse al leerlo. El que sigue, no vuelvas a mencionar todo lo que ya dijiste de la misma forma. Si tú ya dijiste algo en tu desarrollo y lo vas a utilizar para tu conclusión, utiliza otras palabras, utiliza otras frases, parafraséalo nuevamente. Luego, seguir realizando estudios en base a la perspectiva que has propuesto y esto es lo que va a legitimizar tu planteamiento final. A lo mejor, después de que terminaste todo el cuerpo, todo tu desarrollo, a lo mejor lo que hiciste fue encontrar algo nuevo, entonces lo puedes incluir en esta parte, ¿no? Plantear un nuevo estudio que surja a partir de lo que no pudiste abordar en tu texto. Esto puede dar cuenta de la profundidad de tu análisis. Si hubo algo que se te escapó, que no pudiste poner en el texto, lo puedes incluir aquí. Explicitar las limitaciones de tu trabajo, hacer explícito que tu trabajo tuvo algunas limitaciones y cuáles fueron. De este modo, podrás dar cuenta de lo que necesitas para expandir los alcances de tu propuesta o las circunstancias. Esto es la conclusión. ¿Cuál es el punto número 4? La edición, que sería el 3, perdón, no es el 4, es el 3. La edición comprende aspectos como la gramática, la correcta ortografía, el uso de los signos de puntuación, la coherencia y la claridad de las ideas,
la cohesión entre los párrafos, la elección del vocabulario y la adecuación para la audiencia y el periodo en el que se escribe. Cuando yo ya terminé mi introducción, mi cuerpo y mi conclusión, ¿qué voy a hacer? Lo voy a editar, lo voy a volver a leer. ¿Para qué? Para verificar que no tenga errores gramaticales, que no tenga errores de ortografía, que estén bien puestos los signos de puntuación, que estén en su lugar, la coherencia y la claridad de las palabras o de las ideas, que haya cohesión entre los párrafos, que no hablemos del corazón y luego hablemos de los zapatos, la elección del vocabulario y la adecuación para la audiencia. ¿Qué vocabulario vas a utilizar? Dependiendo de las personas para quienes estés escribiendo. Si son niños, obviamente, tu lenguaje tiene que ser más básico. Si son adultos, tu lenguaje tiene que ser mucho más elevado. Todo depende. Y entonces esta es esta parte. Y la parte número 4, la revisión. Este último paso es el último paso para una buena redacción. En este proceso se va a realizar basados en los estudios de la edición. A través de la revisión, el escritor podrá considerar la calidad del contenido, así como la claridad de la redacción. ¿Cómo está? ¿Vas a revisar otra vez? ¿Ya lo editaste? ¿Ya checaste? Otra vez revísalo 3 veces. Es más, si alguien más que esté contigo te puede ayudar a revisarlo, es mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos tanto a ver nuestro texto que hay cosas que ya no detectamos, pero que otras personas sí pueden detectar. Entonces, si a alguien le puedes decir, oye, no seas malo, revísame mi texto para ver si no se me pasó algo, que te lo revisen y ya te pueden ir marcando, te pueden decir, no, te quedó excelente. Entonces, estos son los pasos para hacer una buena escritura. Y luego tenemos los tipos de textos que existen. Tenemos textos literarios y textos que no son literarios. Literarios, los narrativos, cuentos, fábulas, leyendas y mitos. Líricos, canciones, poemas y odas. Dramáticos, obras de teatro. No literarios, los que son informativos, noticias y biografías. Instructivos, recetas, el manual de uso. Normativos, reglas, decretos y reglamentos. Generalmente nosotros en la escuela vamos a utilizar textos no literarios que son informativos, ¿sí? No nada más son noticias y biografías, también son ensayos, también son resúmenes, etcétera, etcétera, que ustedes o los docentes les van a ir solicitando a través de su paso por la licenciatura. Y bueno, chicos, con esto termina mi participación con ustedes, no sin antes recordarles que cualquier duda, cualquier tema que quieran ustedes abordar, estamos para apoyarles, vamos a seguir en contacto con ustedes y pues yo lo único que me resta es desearle un excelente, excelente inicio de cuatrimestre. Que tengan muy buena tarde, muy buen día, hasta luego.